roleros y roleras, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quería hablaros de 3 trucos para mejorar nuestros personajes no jugadores. Nuestros personajes no jugadores son uno de los elementos más importantes de nuestra dirección de juego. Con ellos podremos generar emociones y sentimientos, así como implicación en la partida. Una historia trata sobre personas, y qué mejor que utilizar a los personajes para contar esas historias. Una mejora en la calidad de nuestros PNJs o personajes no jugadores implicará una experiencia significativamente mejor. La herramienta principal que tenemos para caracterizar mejor a nuestros personajes no jugadores es el diálogo. El diálogo es lo que define al PNJ y consiste en qué dice y en cómo lo dice. El diálogo es sin duda uno de los trucos que vamos a ver para mejorar y caracterizar mejor a nuestros PNJs, pero antes me gustaría hablar de una dinámica que me parece fundamental en la dirección de juegos y para mí es una de las cosas más divertidas de dirigir. Esta dinámica consiste en 2 procesos normalmente simultáneos relativos a la dirección de juego, que es el control de la situación y el control del personaje no jugador o personajes no jugadores. La situación, el entorno de los personajes jugadores debe ser imparcial, mientras que el control del PNJ debe ser profundamente parcial, porque es un ser que tiene subjetividad. Esa tensión y equilibrio entre la imparcialidad de la situación y la parcialidad del personaje no jugador da a esta dinámica su dificultad y diversión. Es algo que en mi experiencia he visto que es difícil de manejar. Muchos directores de juego controlan la situación desde la imparcialidad, pero luego cuando saltan al PNJ no saben darle esa parcialidad, esa subjetividad que necesita ese personaje. En consecuencia, cuando el director de juego tiene que saltar al PNJ, esa imparcialidad de la situación sigue estando de fondo y el personaje no está bien controlado. Bien controlado en este caso significa dotarlo de una parcialidad y subjetividad propias del personaje. Entonces, para reconocer esta dinámica debemos entender que la situación es imparcial, el escenario y el entorno, mientras que el personaje no jugador es profundamente parcial. Es alguien que quiere algo, que quiere conseguirlo de una determinada manera y que luchará por ello. Vamos a ver ahora 3 trucos para manejar mejor a nuestros personajes no jugadores y el diálogo, como hablamos antes, va a ser uno de ellos. Truco número 1. El objetivo. Al comenzar una escena, coge papel y lápiz y apunta el objetivo de cada PNJ que tengas en la escena y su objetivo para la escena. Cuando intervengas controlándolos, mira el objetivo que has apuntado en el papel y toma acciones y diálogos que vayan en pos de ese objetivo. También funciona recordárselo mentalmente antes de intervenir, pero tenerlo apuntado en un papel es un primer paso. Por supuesto, hay que ser consciente de que los objetivos pueden cambiar durante la escena y por lo tanto tendremos que volverlos a apuntar. El objetivo puede ser algo que quiere el personaje. Por ejemplo, un personaje puede querer robar la mochila de aventurero de uno de los PJs. Por otro lado, puede ser algo que tú quieras como director de juego. Por ejemplo, que un personaje dé información sobre el gremio de ladrones a los jugadores. En este último caso tendremos que traducirlo como objetivo en la ficción y esto podría ser, por ejemplo, que el personaje necesitase ayuda o protección de los personajes jugadores. El segundo truco es el enfoque o la estrategia. Una vez sepamos el objetivo de nuestro PNJ, tenemos que saber cómo quiere conseguirlo. Esto normalmente nos hace referencia a cómo es el personaje. Pero de forma preliminar podemos pensar en una serie de esquemas fácilmente identificables y diferenciables que nos ayuden a caracterizar a ese PNJ. Por ejemplo, 3 tipos de estrategias o enfoques generales pueden ser lo físico, lo social y lo mental. ¿Cómo conseguirá el objetivo el personaje? Mediante la violencia, hablando o a través del ingenio. Estos arquetipos de estrategia nos ayudan a caracterizar mejor al PNJ y a diferenciarlo del resto. Otros arquetipos de enfoque pueden ser directo o indirecto, o si el personaje es agresivo o pasivo, o si es racional o emocional. Si queremos utilizar estrategias más concretas o métodos de conseguir los objetivos más concretos, también existen. Por ejemplo, negociación, soborno, amenaza, mentira, súplica, aludir al deber, al reconocimiento, al amor. Estas son estrategias que utilizarán nuestros PNJs para conseguir su objetivo. El proceso hasta aquí sería: entran los PNJs junto con los PJs en la escena, apuntamos su objetivo y la estrategia para conseguir ese objetivo. Luego tenemos que tener en cuenta cada vez que intervengamos con el PNJ cuál es su objetivo y cuál es la estrategia para conseguir ese objetivo. Estos 2 esquemas o condicionantes ya determinarán la forma en la que caracterizamos al PNJ. Por supuesto, lo ideal es reproducírselo mentalmente o tenerlo ya en cuenta fluidamente, pero si no tenemos todavía práctica podemos utilizar el papel y el bolígrafo. De esa manera, poco a poco conseguimos que nuestra dirección, que se basa en las intervenciones que hacemos durante la partida, que es en qué decimos y cómo lo decimos, pues cada vez tengan más técnica y no sea simplemente un poco hablar de forma inconsciente y dirigir la partida como nos salga. El tercer truco, como dijimos, son los diálogos. Como hemos dicho, el diálogo define al personaje no jugador. Lo que dice y lo que no dice es vital para identificarlo y diferenciarlo. Por otro lado, cómo lo dice, pues alude a la voz, al timbre de voz, al registro y al lenguaje que emplea. Con respecto a la voz podemos utilizar un truco bastante sencillo, que es recordar cuál es el último PNJ que hemos utilizado y cuál era su timbre de voz. Si ahora estamos utilizando uno nuevo, intentar reproducir un timbre de voz distinto.
En el lenguaje, es decir, cómo lo dice, podemos seguir utilizando los esquemas. Un esquema en este caso es una idea que retenemos mentalmente y que al tenerla en cuenta condiciona nuestra forma de controlar al PNJ e intervenir con él cuando tengamos que hablar como directores de juego. Por ejemplo, si tenemos en cuenta en un PNJ que es amistoso, neutral u hostil, nuestro diálogo en el caso de amistoso será apreciativo, en el caso de neutral será más bien formal y en el caso de hostil será despreciativo. Eso ya son tres formas de condicionar el diálogo que vamos a emplear con nuestro PNJ. Por supuesto, el objetivo y la estrategia que hemos apuntado para el PNJ también condicionarán ese diálogo. El segundo método de diálogo es también crucial y consiste en responder a la pregunta ¿cómo hablaría alguien así? Es decir, nos situamos en nuestro personaje no jugador e intentamos responder a esa pregunta. ¿Cómo hablaría alguien así? El alguien de esa pregunta remite a otra pregunta que es ¿quién es el personaje? Para tratar este tema voy a poner un ejemplo relativo a la forma coloquial que tenemos de hablar entre nosotros. Muchas veces nos preguntamos ¿quién es ese? O ¿quién es esa? Respuestas comunes a esa pregunta suelen ser ¿es el director ejecutivo de tal empresa? ¿Es el suegro de mi hermano? ¿Es la guitarrista de tal banda? ¿Es el responsable de seguridad del partido? ¿Es un youtuber que habla sobre juegos de rol? Esta pregunta y sus respuestas coloquiales nos desvela algo crucial. El alguien o el quién de esa pregunta alude a un rol social. De esa manera, al controlar a nuestro PNJ, estamos jugando a hablar y actuar en función del rol de ese personaje. No hablamos igual con nuestro suegro que con nuestra pareja, con un amigo que con el panadero, con alguien a quien admiramos o alguien a quien despreciamos. De esa manera, el rol de nuestro personaje no jugador o PNJ interactuará con el rol de los personajes jugadores. Entonces, a la pregunta ¿cómo hablaría alguien así? O ¿cómo actuaría alguien así? Se puede traducir a la pregunta ¿cómo hablaría o actuaría alguien con ese rol interactuando con alguien con ese otro rol? Y con esto tendríamos lo que es jugar a rol. Utilizar estos esquemas para caracterizar a nuestros PNJs no significa que vayan a ser genéricos, porque luego con la improvisación y la narración saldrán los matices que haga falta. Y bueno, hasta aquí el vídeo, estos son los trucos. Cabe decir que estos trucos también sirven para PJs, es decir, para personajes jugadores que solo controlan un personaje. Y aparte de estos trucos también tendríamos que tener en cuenta lo que hemos dicho al principio, lo del control de la situación y el control del PNJ. Son dos dinámicas diferentes, una se basa en la imparcialidad y otra se basa en la parcialidad, y esta dinámica también es una técnica y conviene uno tenerla en cuenta y percibirla para controlar mejor a nuestros personajes no jugadores. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, me gustaría que probaseis estas técnicas y me dijeseis qué tal os ha ido, y muchísimas gracias por escucharme, nos vemos en otro vídeo.